¿no? Como por ejemplo el ácido sulfúrico que proviene de los residuos de aminoácidos con sulfuro, en la cual tenemos la metionina, la cisteína. Entonces, estos ácidos se van a eliminar eminentemente por vía renal. El ácido fosfórico que proviene de los fosfolípidos y de los ácidos nucleicos, el ácido láctico que produce el metabolismo anaeróbico, todos estos ácidos, este es un ácido fuerte porque se disocia fácilmente, igual que el ácido fosfórico. Pero el ácido láctico no, es un ácido débil que se disocia pobremente y su metabolismo digamos, se va a producir por el metabolismo anaeróbico de la glucosa y se produce bajo condiciones de hipoxia y de ejercicio intenso. Luego tenemos el ácido pirúvico que proviene del metabolismo de los glúcidos. Sigue subiendo, por favor. Luego tenemos el ácido, lo que les hablaba hace un momento de los cuerpos cetónicos, del ácido acetoacético, del ácido hidroxibutírico y de la acetona. de la acetona. Sí. Que estos son los cuerpos cetónicos que se producen en los cuadros de cetosis en el ayuno o también en los cuadros de diabetes descompensada. Luego tenemos el ácido úrico que proviene de qué metabolismo. ¿De dónde proviene el ácido úrico? ¿Dónde inicia la formación del ácido úrico? ¿Ah? Eso voy a preguntar. ¿Dónde se inicia? Del producto final de la vía lactosa. ¿De cuál es? ¿Cuál es el compuesto final de la vía lactosa? Pregunta de examen. Luego viene el ácido cítrico, ¿no? Que proviene del metabolismo del ciclo de Krebs. El ácido isocítrico también. Y luego tenemos estos en condiciones anormales porque se pueden administrar sustancias que producen ácido clorhídrico o ácido acético, también la administración de ácido acético en el organismo, esto es en condiciones normales. La arginina y la glicina tienen relación importante con el ácido clorhídrico, por lo general van unidos al ácido clorhídrico y son eliminados, ¿no? Y el ácido acético que se va a disociar en un ion acetato y en un ion hidrogenión. Entonces, todos estos ácidos que les acabo de mencionar van a ser eliminados por vía renal como ácidos fijos o ácidos no volátiles. Entonces, si tenemos ácidos, tanto ácidos como sustancias alcalinas en el organismo, tenemos que tener una sustancia que nos permita regular la cantidad de ácido y la cantidad de álcalis en el organismo. Para eso tenemos el sistema bicarbonato de ácido carbónico, que sirve para amortiguar los ácidos fijos. Y no solamente los ácidos fijos, sino también los ácidos volátiles. ¿Por qué? Porque tenemos el par conjugado bicarbonato ácido carbónico, que en su disociación vamos a tener formación de CO2 que se puede eliminar a través del pulmón. Entonces, sirve para tamponar o para amortiguar también ácidos fijos, y el ácido carbónico es el que deriva del CO2 por los procesos denominados de descarboxilación, lo que se produce en la vía descarboxilativa. Seguimos, el CO2 que tiene una gran facilidad para sobrepasar la membrana plasmática, pero es mucho más difusible a través de la membrana celular. O sea, el CO2 difunde bien la membrana celular. El CO2 es manejado de forma adecuada por el sistema ventilatorio pulmonar, lógicamente porque es el único elemento que se va a eliminar por vía pulmonar. ¿Cómo es que se distribuye el ion hidrogenión? El ion hidrogenión se distribuye de la siguiente manera. En el espacio extracelular vamos a tener una concentración de 40 nanomoles por litro. En el intersticial linfático, 38 nanomoles por litro. Y en el intracelular, 100 nanomoles por litro. 100 nanomoles por litro. Nada más. Siguiente. ¿Cómo es que se lleva a cabo la regulación del ion hidrogenión? ¿No? En primer lugar, tenemos que echar mano de las sustancias tampón o sustancias amortiguadoras. Dentro de ellas tenemos las extracelulares y las intracelulares. Las sustancias buffer tenemos dos sistemas importantes, siendo el sistema ácido carbónico bicarbonato el más importante y el otro el sistema fosfato monosódico, fosfato disódico o monosódico, bisódico. Y las sustancias anfóteras, que son las proteínas extracelulares y la hemoglobina, que es importante en la regulación del equilibrio ácido-base en el organismo, y que es 6.5 veces mayor su poder amortiguador que las proteínas, es 6.5 veces mayor. Ahora, ¿qué diferencia hay entre sustancias buffer y sustancias anfóteras?
Las sustancias buffer son aquellas, lógicamente, que van a formar un par conjugado, mientras que las anfóteras son aquellas que van a funcionar como ácido o como álcali en determinado momento. Luego tenemos las intracelulares, en las cuales tenemos las proteínas y el complejo orgánico de fósforo, o sea, todo el sistema fosfato que va a entrar en juego cuando hay alteración del equilibrio ácido-base. Luego tenemos, mediante la capacidad funcional del pulmón, habíamos hablado de la sustancia buffer y tampón, ahora estamos hablando mediante la capacidad funcional del pulmón para eliminar CO2, el CO2 que se produce, ¿no? El CO2 se va a eliminar eminentemente por vía respiratoria, y cuando hay alteración respiratoria, o se elimina demasiado CO2 o se retiene CO2, dependiendo de en qué situación nos encontremos. La capacidad funcional del riñón para eliminar ácidos o bases, o sea, los ácidos no volátiles. Si tenemos un riñón sano lo va a hacer adecuadamente, pero si tenemos un riñón enfermo va a tener sustancias ácidas, por lo tanto vamos a tener una acidez bastante marcada. Entonces, todos estos ácidos, todos estos hidrogeniones que se eliminan en el organismo tienen que medirse, tienen que tener una medición, así como tienen los equivalentes, tanto el sodio, el potasio, el cloro. Entonces, el sistema de medición de los hidrogeniones acá es el pH. El pH, ¿por qué el pH? Porque el catión hidrogenión es diferente a los otros electrolitos, es diferente su comportamiento. Entonces, el catión hidrogenión se une fuertemente a otros iones. Esto significa que el ion hidrogenión tiene que ser tamponado. Entonces, como es muy difusible, el ion hidrogenión se une muy fuerte a cualquier sustancia, entonces va a tener cualquier sustancia un determinado grado de acidez. Entonces, si existe en mucha cantidad, tiene que ser tamponado. ¿Qué sucede cuando el ion hidrogenión se une a un ácido? Si tenemos un ácido en la cual está unido el ion hidrogenión, el ion hidrogenión puede disociarse. Una vez que está unido al ácido, puede disociarse en hidrogenión más el ácido, la siguiente, como seguimos. Ahí nos. Entonces, una vez disociado el ion hidrogenión en ion hidrogenión y ácido, le podemos aplicar a esto una constante de disociación. La constante de disociación es el ácido disociado sobre el ácido no disociado. Esa es la constante de disociación. Eso vale para cualquier ácido, ¿no? La constante de disociación es el ácido disociado sobre el ácido no disociado. Esto se llama un par conjugado. Entonces, el catión hidrogenión se une en gran cantidad, ¿no? al oxidilo para formar agua, pero también puede formar hidrógeno. Se encuentra en baja concentración en el fluido extracelular. En el intracelular es la millonésima parte de todos los demás electrolitos en el plasma, ¿ya? En baja concentración en el fluido extracelular, pero en el intracelular es la millonésima parte de todos los electrolitos existentes en el plasma. En el fluido extracelular la concentración es de 40 nanomoles por litro, o lo que es igual a decir 4 por 10 a la menos 8 moles por litro. Esta concentración nos da un pH de 7.4. Nos da una concentración de 7.4 en el pH normal. Pero este pH puede fluctuar, puede variar, igual que la concentración de hidrogeniones. Puede haber para mantener un equilibrio de la vida en el organismo, puede haber un pH máximo, una concentración máxima, ¿no? De 10 por 10 a la menos 8 moles por litro, por lo que es igual a tener un pH de 7. Mientras más hidrogeniones haya, el pH va a ser menor, porque es una concentración máxima de esto. Una concentración mínima de 1.6 por 10 a la menos 8 moles por litro, lo que da un pH de 7.8. Entonces, esas concentraciones máximas y mínimas, o sea, lo mínimo que debe haber de hidrogeniones es esta cantidad. Y en el fluido intracelular debe haber una cantidad de 10 a la menos 7 moles por litro, lo que hace un pH de 7. Entonces tenemos el pH normal de 7.4, un pH de 7, que es la concentración mínima, un pH de 7.8, que es la concentración máxima, la concentración mínima de 7.8, por eso es que aumenta el pH. Y en el fluido intracelular, que es de un pH de 7 a una concentración de 10 a la menos 7 moles por litro. La concentración de hidrogeniones se va a expresar en forma logarítmica y se hace mediante el concepto o la fórmula de Soren, ¿no?
Entonces, ¿cómo se explica esto? Un poquito más arriba. Vamos a ir explicando esto por parte. Ahí nomás. El pH, ¿cuál es la definición del pH? La definición del pH viene a ser